estamos estudiando acerca del sacrificio de Jesús. We've been studying concerning the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Y hemos estado usando el texto de Éxodo capítulo 12, and we've been reading off of Exodus chapter 12, okay? Cuando nos habla acerca del Cordero Pascual sacrificado, que fue sacrificado, ofrecido en lugar del pecador. And we've been teaching on the Paschal Lamb that was sacrificed, and it was sacrificed in place of the sinner, amen. Y de esa misma manera Jesucristo fue sacrificado en la cruz del Calvario para tomar tu lugar y para tomar mi lugar. Él dio su vida para que tú y yo tengamos vida, amen. And in that same way, Jesus Christ died at the cross, and he gave his life for you, and he gave his life for me, and he died that you and I might have life today. ¿Cuántos dicen amén? Porque ponte a pensar en esto. Think about this. Mucha gente piensa que hemos venido a este mundo y que cuando morimos, pues ya no hay otra cosa más que muere la persona y se acaba todo, deja de existir, you know. And some people think that, we're born into this life, and when we die, then it's over. When that person dies, you know, it no longer that person exists, and everything finishes when that person dies. Amen. Y que cuando la persona muere, bueno, deja de existir y ya todo termina cuando la persona muere, ¿verdad? Y deja de existir y ya no hay más. And that person dies and ceases to exist, and there's nothing else. Pero qué chiste fuera eso. That's not really, in all reality, it's not fair, amen. Porque estamos aquí con un propósito. Hemos nacido y existimos con un propósito. ¿Cuántos lo creen conmigo esta mañana? Amen. And we were born, and we have come, and we were born with a purpose, and we live with a purpose. Amen. Y una de las promesas que Dios nos da es de vida eterna en Cristo Jesús. And one of those promises that the Lord Jesus Christ provides for us is eternal life in Christ Jesus. Amen. Que realmente cuando uno muere no es el fin de todas las cosas, sino el comienzo de la eternidad. That one dies in Christ Jesus, that is not the end for the believer. That's actually the beginning of eternity in Christ Jesus. ¿A cuántos le agrada esa promesa? How many of you really, thankful for that promise? Amen. ¿Verdad? Que no solo existimos, morimos y que ya todo se acaba, ya no tiene sentido. No. Dios nos hizo con un propósito. Amen. And many think again that, we're just born into this world and we live in this world, and we die and we cease to exist, and that's it. It finishes, it stops there. No, it doesn't. Ahí no termina todo. Amén. Hay una promesa, y esa promesa es de que vamos a vivir para siempre. And there's a promise, and that promise is that we will live forever. ¿Cuántos quieren vivir para siempre? Yo no sé tú, pero yo quiero vivir para siempre. I don't know about you, but I want to live forever, right? Ahora quizá no vamos a vivir para siempre en este mundo. Maybe we will not live forever in this world. Pero sin duda alguna vamos a vivir para siempre en la eternidad en Cristo Jesús. But nonetheless, we shall live in eternity in Christ Jesus. Amen. Porque te recuerdo que el pecado es una maldición. And I want to remind you that sin is a curse. Entonces lo que el pecado hace, que aparta a la persona, al individuo, de esa promesa, de esa vida eterna que Dios ofrece. So again, sin is a curse. And what sin does, it separates the individual, separates the person from that promise of life. Amen. That God offers to us. Amen. Entonces lo que sucede cuando lo que el pecado hace es que separa a la persona de esa promesa de vida en Cristo Jesús. Again, what sin does, it separates the individual from eternal life in Christ Jesus. Amen. Y con claridad la Biblia nos enseña que todos hemos pecado. And with clarity, the Bible teaches us that we all have sinned, right? We all have sinned, right? Todos hemos pecado. Entonces, como hemos pecado, necesitamos un Salvador.
and the fact that we have sinned, we need a Savior. Y ese Salvador es Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. And that Savior is Christ Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. ¿Por qué? Porque Él vino, dio su vida voluntariamente por amor a nosotros. Él fue a la cruz del Calvario. Él pagó por tu pecado y Él pagó por mi pecado. Y al tercer día, Él resucitó venciendo a la muerte. Amen. So why? Because Jesus came and He gave His life voluntarily. He died at the cross. But at the third day, He resurrected from the dead, conquering death. Ahora la muerte ya no tiene potestad de nosotros. So death no longer has authority, power over our life. Mira lo que nos dice Romanos. Ve conmigo a Romanos. Let us, as a matter of fact, turn to the book of Romans. Romans chapter 3. Romanos capítulos 3. Mira, vamos a ir a Romanos 3 y luego Romanos 6. We're going to turn to the book of Romans chapter 3. And then we're going to jump to chapter 6 of the book of Romans, okay? Romanos capítulos 3, versículos 23. Romans chapter 3, verse 23. When you have it, say I have it. Cuando lo tenga, diga lo tengo. If you have an English Bible, please follow along and not just look up at the screens, and we shall project the scripture in English for you on screen. Romanos 3:23, Romans 3:23. ¿Qué dice? ¿Por cuanto qué? ¿Por cuanto qué? For what? For what? For all. For all have sinned. Escucha. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and come short of the glory of God. Okay, todos hemos pecado, todos nacemos en pecado. We all have sinned because we are all born into sin. Por eso necesitamos un Salvador. That is why we need a Savior. Amen. Because remember again, porque te recuerdo una vez más, el pecado separa al hombre de Dios. Again, because sin separates man from God. Amen. Sin is a curse. El pecado es una maldición de muerte. Sin is a curse of death. Y lo que el pecado quiere hacer es apartar al hombre por toda una eternidad de la presencia del Dios Todopoderoso. And what's the plan of sin is to separate man from God eternally and forever. Y lo que Dios más quiere, and what God wants more for us, nos lo dice Juan 3:16. We could read it in John 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él, o sea en el Hijo, no se pierda, mas tenga ¿qué? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believeth in Him shall not perish, but have what? Dile que está a tu lado. Dios no quiere que te pierdas. Tell your neighbor, God doesn't want you to perish. Dios no quiere que te pierdas. God doesn't want you to perish. Dios quiere que tengas vida eterna. God wants you to have eternal life. ¿Cuántos quieren vida eterna? How many have eternal life? One eternal life. Amen. Es una bonita promesa. ¿Estás de acuerdo conmigo? That is a beautiful promise. Are you in accord with me? Amen. Esa es una promesa bendecida, llena de esperanza. That is a blessed promise. Full of hope. Amen. Full of hope. Porque mira lo que nos dice Romanos 6. Ok, una vez más. Todos hemos pecado y necesitamos un Salvador. ¿Estamos de acuerdo? We all have sinned, therefore we all need a Savior. We agree on that, right? We all need a Savior. Todos necesitamos un Salvador. Mira lo que nos dice Romanos 6:23. Romans 6:23. Okay, now let us turn to Romans chapter 6, verse 23. Vamos a Romanos capítulo 6, versículos 23. Ok, el pecado es una maldición, sin is a curse. El pecado separa al hombre de Dios, sin separates man from God. Así que entendemos que todos entendemos que necesitamos un Salvador. Therefore, we all understand that we need a Savior. Amen. We need a Savior, right? We need a Savior. Amen. Entonces, Jesucristo vino a este mundo y Él dijo que Él era el Salvador del mundo. Jesus Christ came to this world. He said that He was the Savior of this world. Él vino siendo Dios, tomó forma de hombre, being God. He took on the form of man,
Él vino, habitó entre los hombres. He came and dwelt amongst men. Él dio su vida voluntariamente por amor a ti y por amor a mí. And he gave his life voluntarily because he loved you and he loved me. Él fue ofrecido como el Cordero Pascual. He was offered as the Paschal Lamb. Amen. El más grande sacrificio. The greatest sacrifice. Amen. El único que podía pagar por el precio del pecado. El único sacrificio que podía pagar por el precio del pecado. The only sacrifice that could pay for the price of sin. Okay? Por eso dice la Biblia que Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios. That's why the Bible says that He became sin that we might become the righteousness of God. Amen. En Él encontramos redención. In God we find redemption. En Él encontramos perdón de pecados. In Him we have forgiveness of sins. Amen. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él ha perdonado tu pecado? How many of you thank God that He has forgiven your sin? Porque algunos eran muy buenos para pecar. A ver, ¿dónde están los que eran muy buenos para pecar en el mundo? No levante la mano, no levante. Some of you were really, really good sinners. Amen. Were my really good sinners when they were in the world? Don't raise your hand now. Don't raise your hand. Amen. Entonces, Él pagó por nosotros. I mean, He paid for us. Es lo que Él ofrecía. That's what He offered. Amen. El Antiguo Testamento, todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca del Salvador. The Old Testament, the prophets in the Old Testament, they prophesied that a Savior will come. Los profetas del Antiguo Testamento, cientos de años atrás, hundreds of years before, profetizaron que iba a venir un Salvador. Prophesied that there will come a Savior. Y ese Salvador es Jesucristo, and that Savior is the Lord Jesus Christ. Ahora, yo sé que vivimos en un mundo, I am aware that we live in a world que ha inventado toda clase de dioses. We live in a world today that truly they have invented all kinds of gods. Amen? All kinds of gods. All kinds of beliefs. Que han inventado toda clase de dioses, han inventado toda clase de creencias. Eso solo es religión. That is religion. Amen? Nosotros no predicamos religión, no creemos en la religión. We don't preach religion. As a matter of fact, we don't believe in religion. Predicamos el hecho de que el hombre puede tener una relación personal con el Creador por medio de su Hijo amado Jesucristo. We preach that man is able to have a personal relationship with the Creator through His Son Jesus Christ. Why? ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, amigos, because to this day, friends, el único que ha podido vencer a la muerte es Jesucristo. Because to this day, the only one that has overcome death is the Lord Jesus Christ. Así que no me culpes si yo prefiero poner mi confianza y darle mi vida a aquel que ha vencido a la muerte que en otra filosofía de hombres. So don't come against me because I have trusted my life and have put my faith in He who overcame death rather than religion and philosophies of men. Yo prefiero poner mi vida y mi confianza en Cristo Jesús. I'd rather put my life and my trust in Christ Jesus. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Dios? How many of you give the Lord a praise offering? Y es triste ver a la humanidad, and it's so sad to see humanity today, que a veces prefieren confiar en métodos, en pastillas, en dietas y tantas cosas antes que en Dios. And it's sad to see sometimes the world, they rather put their trust in different methods and pills and so many other things opposed to putting their life and their faith in Jesus Christ. En vez de poner su vida y su confianza en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ponen su confianza en creencias de hombres. They believe their life, they trust their life and put their faith in different man's beliefs and philosophies and ideologies, en ideologías de hombres, en filosofías de hombres, en creencias de hombres, en man's beliefs, amen. Pero tú y yo hemos puesto nuestra confianza en el único que ha podido vencer a la muerte. But you and I, we have put our life and our trust in the only one that has overcome death.
Por eso, en estas fechas, celebramos la Pascua. Todavía después de 2000 años atrás, todavía seguimos celebrando la Pascua. Porque Jesucristo existió. And to this day, that's why we still continue to celebrate Easter. Over 2,000 years, and we still continue to celebrate Easter because Jesus is real. Por eso seguimos celebrando el Domingo de Resurrección. And that's why we continue to celebrate Resurrection Sunday. Amén. Yo sé que vivimos en un mundo donde el mundo ha tratado de darle un significado diferente a la Pascua. And I know we live in a world today that the world has tried to give Easter a different meaning. Por eso se inventaron un conejito que ni huevos pone. Si tú quieres creer en el conejito y que huevos pone, y luego me dices que yo soy el fanático. Amen? ¿Se dan cuenta? And I know there's many today that they believe in the Easter bunny, and the Easter bunny doesn't even lay eggs. Listen, if you want to put your trust and your faith on an Easter bunny that doesn't even lay eggs, and you call me fanatic, come on, give me a break. ¿Quieres confiar en el conejito que ni huevos pone y me dices fanático a mí porque creo en Jesús? Ay, 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 ¿cuántos están aquí esta mañana? How many of you are present this morning? Amen. Dáselo fuerte si se lo vas a dar. Entonces los hombres se han inventado toda clase de religiones. Men have invented all types of religions. Se han inventado toda clase de dioses. They have invented all kinds of gods. Que porque mi cultura, because my culture, así me enseñó, y es lo que creemos, because my culture, and that's how I was brought up in my culture, and that's what we believe. Sí, pero también Dios te dio la habilidad de pensar por ti solo. God also gave you the ability to think on your own. Amen? And to come to your own conclusions. Y que llegues a tus propias conclusiones y te des cuenta que necesitas un Salvador. And that you realize that you need a Savior. Y que tu religión no te va a salvar. And that your religion will not be able to save you. El único que te puede salvar es Cristo Jesús, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. The only one that's able to save you is Christ Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Porque hasta el día de hoy el único que ha podido vencer a la muerte es Jesucristo. Because to this day, the only one that has been able to overcome death is the Lord Jesus Christ. Entonces él vino, pagó por nuestro pecado. He came, he paid for our sin. Murió en la cruz, he died at the cross. Resucitó al tercer día. He resurrected at the third day. Venciendo a Satanás y a sus demonios. Overcoming Satan and his demons. Amen. Publicly exposing them. Públicamente exponiéndolos. Y le dijo, ¿dónde quedó, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15. Oh death, where is your sting? And where I'm paraphrasing, do I bury your victory? 1 Corinthians chapter 15. Amen. ¿Dónde sepulcro tu victoria? Where do I bury your victory? Él venció a la muerte. He conquered death. Entonces, ese es el mensaje de Jesús. That is the message of Jesus. Lo que Jesús quiere es que tú tengas vida eterna. ¿A cuántos les suena bueno eso? That's what Jesus wants. What Jesus wants is to give you eternal life. Now, doesn't that sound like a good deal? Y lo más impresionante, and the best part is, que tú no tienes que hacer nada. And the best part is that you don't have to do anything. Porque Él ya lo hizo todo. Because He already paid for it at the cross. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer y obedecer. The only thing you and I have to do is to believe and obey. Right? Believe and obey. Creer y obedecer. ¿A cuántos de ustedes
les enseñaron cuando eran niños a obedecer? How many of you they taught you at home to obey? To be obedient. ¿A cuántos de ustedes les enseñaron a ser obedientes? Entonces no hay ningún problema con obedecer a Dios. So there shouldn't be a problem with obeying God. ¿Por qué gente tiene problema con obedecer a Dios? Why do people have a problem with obeying God? Amen. Si se nos enseñó a ser obedientes, we already been taught to be obedient, right? From a very young age. Desde una edad pequeña se nos enseñó a ser obedientes. Eso es lo único que Dios quiere, que creamos y seamos obedientes. That's all the Lord wants. Is for us to believe and be obedient. A cambio de creer y obedecer, Él nos da vida eterna. Oh my goodness, eso suena como un buen, pero muy buen trato. Amen. So all God wants is for us to obey and for us to believe and to obey, and in exchange He gives us eternal life. Man, that sounds like a real good deal, right? Eso suena como un buen trato. ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. If you believe that's a good deal, give the Lord a praise offering. Right? A los que le gustan los tratos, ¿a cuántos de aquí les gustan los tratos? Es bueno para los negocios, si les gusta hacer tratos. Se dan cuenta que eso es un buen trato. How many of you like to make deals? I mean, those of you that are business minded and like to make deals, amen, that sounds like a pretty good deal, right? Yo creo en Jesús, obedezco su palabra y a cambio Él me da vida eterna en Cristo Jesús. All I gotta do is believe in Jesus, obey His word, and in exchange He gives me eternal life. Porque ¿qué sentido entonces tuviera la vida si solo vamos a nacer, crecer, morir y ahí se acaba todo? No tiene sentido. So what meaning would life have if all we do is just be born and we grow up and then we die and that's it? Life has no meaning. Entonces la vida no tiene ningún sentido. ¿Cuántos están aquí? Entonces no necesitamos de ser obedientes. Haga lo que le pegue la regalada gana. A ver cómo le va con la policía. So we don't need to be obedient, and so do whatever you want. See how the police will like that, right? ¿Cuántos entienden que no podemos hacer lo que queremos? How many are aware that we cannot do what we want to do? We have to obey traffic rules, right? Tenemos que obedecer las reglas de tránsito, ¿cierto o no? Tenemos que obedecer las reglas del gobierno, ¿cierto o no? We gotta obey the government's rules, right? Nomás no pagas taxis, verás cómo te va. Don't pay your taxes and you'll see what happens to you with the IRS. Aún en tu casa, no. Si usted va a vivir, mijito, en mi casa, aquí usted va. Right? Even at home. If you're gonna live in my house, you're gonna obey my. ¿Cierto o no? ¿Cuántos tienen que obedecer en su trabajo? How many have to obey in your job? You have to respect time, right? Tienes que respetar el horario, el tiempo, ¿verdad? Tienes que hacer tu trabajo. El que está a tu lado, respeta el tiempo y haz tu trabajo. Turn out, respect time and do your job. Porque si no lo haces, no te va a llegar el cheque. Because if you don't do those things, you ain't going to get a check, right? Tenemos que obedecer. We got to obey. Entonces, lo único que Dios quiere, creamos en Jesús y obedezcamos su palabra. All God wants is for us to obey, to believe in Jesus and to obey His word. Y a cambio nos da vida eterna. And in exchange, He gives us eternal life in Christ Jesus. Mira lo que dice Romanos 6. Romans chapter 6, verse 23. Okay? Romans chapter 6, verse 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Escucha. For the wages of sin is what? For the wages of sin is death. Ya entendimos que todos pecamos. We already understood that we all sin. Y entendemos que necesitamos un Salvador.
un redentor. And we understand that we need a savior, we need a redeemer. Jesucristo es ese salvador, Jesucristo es ese redentor. Jesus Christ is that redeemer. Jesus Christ is that savior. That's why we preach Jesus. Por eso predicamos a Jesús. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Because He said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father but through me, through Jesus. ¿Cómo vamos a creer eso? Why are we going to believe that? Número uno, porque en su palabra, because in His word, podemos ver cómo aún la creación se sujeta a Él. Because in His word, we could see how even creation is subject to Jesus. Amen. Sobre todo porque Él venció a la muerte. Overall, because He conquered death. Incluso, mira, ve conmigo a 1 Corintios. As a matter of fact, turn with me to 1 Corinthians. Ve conmigo a 1 Corintios. Turn with me to the book of 1 Corinthians. 1 Corintios. Ve conmigo a 1 Corintios. Escucha. Vamos a leer. Vamos a leer versículos 55. Let's begin reading verse 55, okay? 1 Corintios 15, 55. 1 Corinthians chapter 5, verse 55. Cuando lo tenga, diga lo tengo. When you have it, say I have it. Vamos a leer desde el 54 mejor. Me gusta también el 54. I love 54. So let's begin reading on 54 as a matter of fact. 1 Corintios 15, 54. 1 Corinthians chapter 15, verse 54. ¿Lo tenemos? Y cuando esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, recibamos un cuerpo glorificado. So when we, 1 Corinthians 15, 54, mijita. Look. So when this corruptible, our body, mortal body, shall have put on incorruption, a glorified body, escucha, dice, haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. And this mortal shall have put on immorality, eternal life, vida eterna, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Amen. Mira lo que dice el 55, verse 55. Dice, hace una pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? Mira lo que dice el 56, verse 55. Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? The sting of death is sin. Sin is a sting. El pecado es un aguijón. Se quiere destruir. It wants to destroy your life. Pero Jesucristo venció a la muerte. But Jesus defeated, conquered death. ¿Cuántos dicen amén? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Ok, escucha. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Verse 57, 57 más. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. El único que ha podido vencer a la muerte. The only one that has defeated life. Conquered life. Amen. That has overcome death, El único que ha podido vencer a la muerte, más bien, que venció a la muerte. The only one that has conquered death. Amen. Por eso nos dice una vez más Romanos 6:23. Again, that's why we read in Romans chapter 6 verse 23. Romanos capítulo 6 versículo 23 una vez más, porque la paga del pecado es muerte, ¿más qué? La gracia más la dádiva de Dios es que Romans 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, the wages of sin is death. Amen.
Mas la dádiva de Dios es que, Romans 6:23, dádiva es un regalo. For the wages of sin is death, but the gift of God is what? La salvación es un regalo. Salvation is a gift. La eternidad es un regalo. Salvation is, or eternity is a gift. Amen. Tú no tienes que hacer nada porque Él ya lo hizo todo. You don't have to do nothing. He already paid the price. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer, obedecer y disfrutar a Jesús. And all we got to do is believe, obey, and enjoy Jesus. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer es creer, obedecer y disfrutar las promesas. All you and I have to do is believe, obey, and enjoy His promises. El mundo no tiene nada que ofrecerte. Puros rencores, maldades, puro falta de perdón, puro pecado, pura idolatría, amargura, dolor. En el mundo se sufre. The world has nothing to offer you. All the world offers is bitterness, lack of forgiveness, evilness, sin, disobedience, darkness. Amen? All kinds of curses that want to destroy you. Toda clase de maldiciones que te quieren destruir. Y lo único que Dios quiere es que tú y yo creamos, obedezcamos y disfrutemos sus promesas. No, what Jesus wants for you and I is to believe, obey, and enjoy His promises. Y disfrutar sus promesas and enjoy His promises. Pero tristemente el mundo está lleno de religión. But sadly the world is full with religion. Y te dice tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro y tienes que para acá y tienes que para allá. And religion tells you you got to do this and you got to do that and you got to do this other thing, you got to do that other thing. Cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Juan 8, John 8, you shall know the truth and the truth shall what? And the truth shall what? Usted todo lo que tiene que hacer es ser un creyente, un discípulo o un obediente en Jesús y disfrutar sus promesas. Eso es el verdadero cristianismo. True Christianity is you believe, you're discipled, or you obey the word, and you enjoy the promises. Y a veces como cristianos, hasta nosotros estamos llenos de religión. Uy, mira ese, qué cristianito. Porque, y lo juzgamos, ¿verdad? And we tend to point out and signal out people, say, look at that. And she thinks they're a Christian. Look at how they are. Look at what they do. Mira. ¿Cuántos están aquí? ¿No usa corbata el pastor? Pastor don't wear a tie. No puede ser, trae tenis y no trae zapatos. He's wearing tennis shoes and not dress shoes. Se peina para todos lados. Combs his hair all over the place. Déjame disfrutar mi pelo los últimos años que tengo para disfrutarlo. Let me enjoy my hair the last few years that I have to enjoy my hair. Tócalo, Señor, en nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí? Es todo lo que el cristianismo es. Creer, obedecer y disfrutar las promesas. So Christianity is you believe, you obey, and you enjoy His promises.
El único que Él quiere, dice, todo lo demás yo ya pagué por todo lo demás. Jesus says, I paid for everything else. Eso suena como un muy buen trato. That sounds like a pretty good deal to me. Yo nomás voy a creer, voy a obedecer, voy a disfrutar sus promesas y a cambio Él me da vida eterna. All I'm going to do is believe, I'm going to obey, I'm going to enjoy His promises, and in exchange He gives me eternal life. Ahora tú y yo podemos disfrutar de vida eterna en Cristo Jesús, quien es Rey de reyes y Señor de señores. Now you and I, we could enjoy eternal life in Christ Jesus, who is King of kings and Lord of lords. Y todo lo que tú tienes que hacer es adorarlo a Él, amarlo. And all you got to do is to worship. All you got to do is worship God, love God. Know Jesus better and better every day. Todo lo que tienes que hacer es adorar a Dios, amar a Jesús, conocer a Jesús día a día. No tienes que ser un religioso. You don't have to be a religious person. Porque la religión ata. La religión cansa. La gente está cansada de religión, quiere libertad. Y el cristianismo es libertad. People are tired of religion. People no longer want religion. Because religion dictates how you should live, and religion tells you what to do. Amen? And people are tired of religion. And Christianity is all about freedom, liberty, enjoying God's presence every day. Y el cristianismo se trata de libertad, de disfrutar la presencia de Dios todos los días de tu vida. Se trata de obedecer. It's about obeying God. Amén. Así que dale otro fuerte aplauso al Señor. Give the Lord a praise offering. Te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies conmigo esta mañana. I'm going to invite you to stand with me this morning. Pida al grupo que vaya pasando rapidito. Y vamos a mover montañas esta mañana. Let us move mountains this morning. Así que Jesucristo te está ofreciendo un muy buen trato. Jesus offers a pretty good deal. Quizá algunos de ustedes nunca han hecho ese trato con Jesús. Maybe some of you have not done that deal with Jesus. Pero esta mañana el Señor Jesús, bueno, yo te voy a creer, voy a obedecer, voy a disfrutar tus promesas. A cambio, dame vida eterna. Somebody might say today, Lord God, okay, I'm going to believe in Jesus. I'm going to obey your word. I'm going to enjoy your promises. And in exchange, you give me eternal life. ¿Cuántos dicen amén? Porque reconozco que necesito un Salvador, because I am aware that I need a Savior. Necesitamos un Salvador, amigos. We need a Savior, friends, right? And that Savior is Jesus. Y ese Salvador es Jesús. ¿Por qué? Porque una vez más, hasta el día de hoy, el único que ha podido vencer a la muerte, a Satanás, es Jesús. And to this day, the only one that has overcome death is Jesus. The only one that has overcome Satan is Jesus Christ. Amen. Y Él nos está ofreciendo vida eterna. He's offering us eternal life. Eso es lo que celebramos en la Pascua. That's what we celebrate during Easter time. No celebramos una coneja que pone huevos. Porque los conejos no ponen huevos, si no lo sabía. Los conejos tienen muchos conejitos. Son muy buenos para procrear. Amen. We don't celebrate a bunny that lays eggs. Bunnies do not lay eggs. Bunnies reproduce like crazy. They're good at that. ¿Cuántos están aquí? Amén. Así que esta mañana cierra tus ojos, close your eyes this morning. Y si hubiera alguien aquí que no conoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, and there's anyone here that does not know Jesus as their personal Savior, que nunca ha hecho la oración del pecador, that you've never prayed the sinner's prayer, solo reconocer que eres pecador en necesidad de un Salvador y donde invitas a Jesús a ser tu Salvador, that you acknowledge that you've prayed and acknowledge that you need a Savior, that you are a sinner, you need a Savior, and you invite Jesus to be your Lord and Savior. Vamos en esta mañana todos a orar esa oración. Let us all pray this prayer, okay? Repite después de mí, Señor, y di, Señor Jesús, and repeat after me, say, Lord Jesus, yo reconozco
que soy pecador, pecadora. I am aware that I am a sinner. En necesidad de un Salvador. In need of a Savior. Ahora te pido que entres en mi corazón. I invite you to come into my heart. Que perdones mis pecados. Forgive my sins. Te pido que seas mi Salvador. I ask you to be my Savior. Y que de este día en adelante, and that this day forward, yo te pueda servir todos los días de mi vida. And that this day forward, I could serve you every day of my life. Si tú hiciste esa oración por primera vez, creyéndolo con tu corazón, confesándolo con tu boca, ahora tú eres salvo. Ahora quiere decir que tú ya le diste tu vida a Jesús y a cambio Él te ha dado vida eterna. And if you prayed that prayer for the first time, what that means is that you have given your life to Jesus, and in exchange, He has given you eternal life. That sounds like a pretty good deal to me. Eso suena como un muy buen trato. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte el aplauso al Señor. Give the Lord a praise offering this morning, amen. Over this year, 2019.